Hola, hoy vamos a analizar el capítulo número 22 del libro de Hechos. Continuamos con la historia de Pablo, vamos a ver que él ha sido arrestado y en este capítulo nos encontramos mucha información sobre quién era Pablo en cuanto a su formación, su capacitación. Vemos que él estaba muy bien capacitado porque él habla en griego con el soldado romano, con el comandante que lo había arrestado. Entonces él le habla en griego y le pide que por favor le dé permiso de hablar, ¿no? O sea, y explicarle al pueblo lo que estaba sucediendo. Y luego vemos que él se dirige al pueblo en hebreo o en arameo. Entonces lo vemos dominar dos lenguas distintas y además vemos ese asombro que tenía también el comandante al verlo dominar esos dos idiomas, al verlo dominar esas dos lenguas, ya empezó a darse cuenta de que Pablo no se trataba de cualquier persona, no se trataba de algún esclavo ni nada de eso, más al contrario, se trataba de alguien importante y alguien también que tenía bastante conocimiento. Entonces Pablo, a partir del versículo 3, ya lo vemos hablar, explicarse a sus hermanos, así él se expresa contra los que lo estaban acusando y les empieza a explicar y hablar justamente cómo él había sido utilizado. Él antes había estado en esa misma posición que ellos estaban ahorita, acusadores, entonces perseguidores, y justamente les viene a hablar a esta gente y explicarles que él ya había estado en su lugar y que se había dado cuenta de que estaba equivocado y que le había hablado Dios y todo lo que le había pasado, incluso cuando lo dejó, cuando estuvo ciego, cómo recuperó la vista, cómo fue su conversión y justamente trata él de hablar y llegar a su propia gente, ¿no? Seguramente ese testimonio hace mucho para la vida de un cristiano hoy en día, pero más que todo para Dios. A Dios le importa tanto nuestro vivir, nuestro pasado, nuestro presente con Él, y que utiliza también todos esos recursos para llevarnos a un nivel mucho más alto, mucho más grande, cuando lo utilizamos para su gloria, para su servicio. Sin duda alguna que todo lo que nosotros nos capacitamos, los cursos que hacemos, los estudios, etcétera, todo aquello Dios lo va a utilizar también para que nosotros vayamos y hablemos en esa área, hablemos a ese tipo de personas, a ese tipo de sociedad. Entonces, justamente eso nos muestra Pablo aquí, que él estaba hablándole a su gente en su idioma, pero también podía comunicarse con los demás porque también tenía dominio de otro idioma. Quiere decir que él se había preparado, había estudiado, además de que él explica que había aprendido, que había estudiado con Gamaliel, que había estudiado las escrituras. O sea, él era una persona bastante preparada. Entonces nosotros también debemos prepararnos a estudiar y no dejar que todo venga por la sabiduría del Espíritu Santo y creer que todo va a venir, va a pasar por ósmosis, como decimos en términos médicos. Entonces no es así. Nosotros debemos esforzarnos, debemos también prepararnos y estudiar, y por supuesto cada cosa en la que nosotros nos preparemos, siempre y cuando lo hagamos como para el Señor y lo utilicemos también para su servicio, para su obra, seguro que vamos a tener un buen respaldo del Señor. Un hombre muy capacitado que Dios también lo eligió, y Dios también nos puede elegir a nosotros y darnos la sabiduría y el don del Espíritu Santo para que todo lo que hagamos sea una buena semilla que crezca y dé buen fruto. Entonces aquí vemos a Pablo dar ese discurso, esa defensa, pero también lo vemos utilizar su derecho de su ciudadanía romana. Es porque a partir del versículo 22 vemos que él ha sido encarcelado
y el centurión que lo resguardó pensó que podía él obtener información azotándolo como hacían normalmente. ¿Y esto por qué? Porque si recordamos, él le había hablado en griego al centurión romano, pero cuando habló y dio su testimonio y todo eso, le estaba hablando en otro idioma, en arameo o en hebreo, dependiendo de la versión. Entonces, el centurión no entendió nada de lo que había hablado Pablo, entonces no entendía él cuál era el problema, por qué lo estaban acusando, por qué había una multitud que quería azotarlo. Este centurión no entendía nada de aquello. Sin embargo, vemos ahí a partir del versículo 22 en adelante, justamente vemos cómo Pablo hace defensa y hace uso de su ciudadanía de romano. Y él le dice, no, ¿acaso a un romano lo van a azotar sin haber hecho juicio? Entonces, nuevamente con esta segunda expresión que hace Pablo hacia él, se da cuenta otra vez el centurión que no está tratando con cualquier persona. Realmente Pablo es un varón que está bien formado y bueno, es un ciudadano romano, entonces no puede azotarlo. En aquel tiempo había una ley, entonces aquella ley era que decía que no se podía azotar o castigar a alguien previo juicio, tenía que haber una sentencia. Entonces no pudo él azotarlo nomás así para sacar la información como él pensaba. Y luego veremos ya a partir del capítulo 23 qué sucede con Pablo, que ha sido ya apresado y está todavía ahí tras las rejas, pero no sabemos qué pasa. Vamos a verlo en el capítulo 23. Por ahora nos quedamos con esa enseñanza. Lo más importante que yo recibo y que aprendo de Pablo aquí es que seamos esas personas que nos instruimos, nos capacitamos, estudiamos, nos esforzamos y por supuesto seamos sabios y pidamos esa sabiduría del Espíritu Santo y de Dios para que podamos utilizarlo bien para su obra y para que nos dé esa dirección en qué momento hablar, qué herramientas utilizar a nuestro favor para nuestra defensa. Seamos cautos y también aprovechemos de utilizar todos los recursos que tenemos a nuestro favor. Si tenemos la oportunidad de estudiar, hagámoslo. Si tenemos vida, utilicémosla para bien. Bendigo tu vida y espero tus comentarios. Así que coméntame lo que tú aprendiste de tu estudio de este capítulo. Nos vemos en el siguiente video.